somos el grupo número 2, el paralelo 6. Los integrantes somos Giancarlo Valencia, Luis Anango, Daniela Ullauri y Winter Álava. Vamos a realizar el trabajo autónomo número 1 del segundo parcial. Entonces, bueno, Comenzamos. aquí comenzamos. Ya. La pregunta 1 me dice: una rueda está girando en dirección a las manecillas del reloj con un eje perpendicular al plano y z, y me dan un gráfico así. No salgo, dice. Y me dice me está diciendo que se está rotando en este sentido. Me dice cuál es el vector que mejor representa el contratorque. Entonces, sabiendo que el torque me da la aceleración angular, como me están viendo un contratorque, quiere decir que esa aceleración va a hacer disminuir esta velocidad angular. Entonces, para primero tengo que saber yo en qué dirección está el vector de la velocidad angular. Entonces, por la regla de la mano derecha, yo sé que el vector está hacia adentro del pizarrón. Entonces, un contratorque debería ser hacia afuera del pizarrón, y eso de ahí me lo da el literal número A, porque tiene que ser este de aquí. Este es el vector A. Entonces tiene que ser el vector A. Muchas gracias. El momento de torsión resultante en torno al eje A para el arreglo que se muestra en la figura es, entonces nos manda a calcular el torque. Para esto decimos que el torque es igual de un sistema es igual a la sumatoria de todos sus torques. Recordando también que el torque es igual a la fuerza perpendicular a la superficie. Para esto tenemos que el torque entonces sería la sumatoria de las fuerzas F1, F2 y F3, que sean perpendiculares. Entonces, esta fuerza, para que sea perpendicular a este desplazamiento, tenemos que descomponerla en su componente de aquí, componente en Y. Para esto decimos que la fuerza por el seno de 30 por el desplazamiento, que aquí sería 8 menos 2, 6, por 6. Y esta fuerza ya la reemplazamos, que es 30 newtons. Es 6. Es 8. Hasta el eje. Es 8. Es 8 hasta el eje, ¿verdad? Y como esta fuerza va hacia arriba y sigue las manecillas del reloj, tomamos como sistema de referencia hacia allá positivo. Esta fuerza de acá sigue el mismo sistema hacia las manecillas del reloj, por lo tanto va a tener el mismo signo, que sería el positivo, y va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, que en este caso, descomponiendo, nos queda que el ángulo es 60, y sería por el coseno de 60 por la distancia de aquí, que es 4 newtons. Ya reemplazando la fuerza, nos quedaría 20 newtons. Nos damos cuenta que esta fuerza aplicada hacia abajo ya es perpendicular a la superficie, pero está en contra de nuestro sistema de referencia. Esto sería un giro en contra de las manecillas del reloj y se saldría de la pizarra. Entonces, como va en contra de todos, le aplicamos el signo negativo y decimos que es la fuerza 40 por el desplazamiento 2. El torque nos quedaría igual a 80 más... No, solo 80, solo 80. Ah, ya, 80 como resultado final. 80 newtons por metro. Gracias. Problema número 1. Dice, un cable ligero, flexible, que no se estira, está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0,12 metros de diámetro. Acá tengo los datos: masa de 50 kilogramos y el radio de 0,06 metros. Y gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de magnitud 9 newtons tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar el cilindro al desenrollarse. Si el cilindro está inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Ya.
Entonces vamos a hacer el momento inercial. El momento inercial de un cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos tenemos que el momento inercial nos da 0,09 kilogramos. Entonces, la energía mecánica es igual a la energía cinética rotacional inicial más la energía potencial inicial más el trabajo del otro. Es igual a la energía cinética rotacional final más la energía potencial final. Pero como la energía potencial y la energía final si se encuentran presentes, se anulan, ¿verdad? Ya. Entonces, la energía cinética, como dice que al principio está en reposo, también va a ser cero. Entonces, el trabajo de los otros es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, reemplazamos la energía cinética final, que es un medio del momento inercial, por el trabajo por el momento angular. Reemplazamos el momento angular y nos da como resultado 20 radianes sobre segundo. Entonces, la velocidad tangencial es igual al momento angular por el radio. Entonces la velocidad tangencial es igual a 20 por 0,06 y eso nos da 1,2 metros sobre segundo. Problema 3. Sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilogramos a otro cuerpo de 200 kilogramos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo de 50 kilogramos y el plano horizontal vale 0.1. Determinar la aceleración de los cuerpos, las tensiones de la cuerda, la velocidad de los cuerpos sabiendo que el de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Ya. Lo primero que vamos a buscar es la aceleración. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre de la primera masa de 50 kilogramos. Entonces tiene normal, peso, la tensión. Uy, no le conecté. La tensión y la fricción. La fricción, como dije. Ahora, entonces hacemos las sumatorias de fuerzas en X y tenemos que la tensión menos la fricción va a ser igual a 50 por la aceleración. 50 es la masa, entonces buscamos la fricción con las sumatorias de fuerzas en Y, despejándose, sale que la normal es igual que el peso, y nos sale 490. Y buscando la fricción, multiplicando por la UK, sale que son 49 newtons. Entonces, reemplazando el 49 aquí, nos queda que la tensión 1 es igual a 50 por la aceleración más 49. Y esta es la primera ecuación. Ahora, analizando la polea, tiene masa 15, tiene tensión a la izquierda y una tensión 2 hacia abajo. Entonces utilizamos la fuerza de la sumatoria de torques. Entonces la sumatoria de torques es igual a la menos tensión por el radio más la tensión 2 por el radio, como vectorialmente hacia la izquierda negativo y hacia abajo positivo. Ahora, momento de fuerza, momento de inercia es igual a un medio por la masa por radio al cuadrado. Y la aceleración angular es igual a la aceleración centrípeta dividido por el radio. Ahora, la masa vale 15, simplificando los radios, nos va a quedar que menos T1 más T2 es igual a 15 medios de la aceleración. Entonces, esta es la segunda ecuación. Con esta ecuación la reemplazamos a la ecuación 2 y nos va a quedar que la tensión 2 es igual a 57.5 por la aceleración más 49. Ahora ya tenemos otra ecuación. Ahora, analizando la masa 3, que es la que está aquí, utilizamos sumatoria de fuerzas en Y, nos queda que el peso menos la tensión y nos va a quedar esta expresión, que vendría a ser la cuarta ecuación. La cuarta ecuación, ya que aquí tenemos T2, acá tenemos T2, y lo que hacemos es reemplazar. Y como ya tenemos solo una incógnita, despejamos y ahí encontramos recién la aceleración. Ahora, como aquí tenemos la tensión 2 en función de la aceleración, reemplazamos y ya tenemos la aceleración aquí. Entonces la tensión 2 es 475.65 newtons. Y acá también tenemos la tensión en función de la aceleración, reemplazamos y nos queda que la tensión 1 es igual a 420.
Entonces ya aquí resolvimos el tema A y acá está el tema B. Ahora el tema C nos dice la velocidad final después de que la masa de 200 kilogramos haya descendido 2 metros. Entonces eso lo utilizamos con cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. La aceleración ya la tenemos aquí. Entonces, despejando, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, entonces nos sale que es 5.45 metros sobre segundo. La velocidad de este bloque de velocidad. Gracias. Tema 4. En un campamento de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedras lanza la bola de boliche con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. Inicialmente la bola desliza 0 radianes sobre segundo y nos dice además que el coeficiente cinético es 0.25. Nos pide hallar el tiempo que tarda la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento y la distancia que recorre hasta ese momento. Bien, entonces para resolver este ejercicio primero debemos considerar lo siguiente. Para que la bola no deslice y comience a rodar, la velocidad tangencial debe ser igual a la velocidad del centro de masa. Partiendo de esto, igualamos las ecuaciones. Estas de aquí. Velocidad final es igual a la velocidad tangencial, que es el radio, por la velocidad angular final, inicial en este caso. Para sacar la velocidad lineal, aplicamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la velocidad inicial que nos dice que es 8, y para sacar la aceleración utilizamos un poco de cinemática y lo que es dinámica. Lo que es dinámica en sí. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que la fricción, la fuerza de fricción nos da igual lo que es la masa por la aceleración, descomponemos la fricción y tenemos que la aceleración es igual a menos 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos la velocidad lineal y por lo tanto nos hace falta la velocidad angular. Para calcular la velocidad angular tenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, que al inicio es 0, más la aceleración angular por el tiempo. Entonces nos quedaría velocidad angular final es igual a aceleración angular por el tiempo y calculamos la aceleración angular. Para esto utilizamos la definición del torque. La única fuerza que realiza torque en este sistema es la fricción. Por lo tanto el torque va a ser igual a la fricción por su perpendicular, que sería el radio. También tenemos que como es una esfera tiene un torque notable que es igual a el momento de inercia de la esfera por la aceleración angular. Entonces igualamos las ecuaciones de torque. La fricción ya la tenemos, el radio va a ser simplificado y nos queda por último que la aceleración angular es 5 medios por el μk de la gravedad sobre el radio. Entonces esa aceleración angular la reemplazamos en nuestra ecuación de la velocidad angular. Nos queda de esta manera, 5 medios de μk por la gravedad por el tiempo sobre el radio. ¿Ya? Entonces, igualamos nuestras ecuaciones de velocidad lineal, que es igual a la velocidad tangencial. Entonces tenemos esto igualado a esto de aquí. El radio se va a simplificar y por último nos queda una ecuación con constantes ya conocidas y con el tiempo. Despejamos el tiempo y nos dice que el tiempo para que la bola empiece a rodar es igual a 0.93 segundos. Con un poco de cinemática aplicamos la fórmula de la variación del desplazamiento es igual a velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazando nuestras variables tenemos que el desplazamiento cuando la bola ya va a rodar es de 6.38 metros. 5 me plantea que hay un cilindro de masa 4.5 kilogramos que rueda sin deslizarse a lo largo de un plano inclinado de 42 grados con la horizontal. Dicen que el centro del cilindro está conectado a una polea que tiene un rozamiento de 1.3 newtons por metro en el momento de torsión, y tiene 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio. Entonces me piden que haya la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda y la velocidad del cilindro cuando ha descendido 3 metros. Entonces comenzando con la A, el literal A, que me piden la aceleración y la tensión del sistema.
Entonces yo analizo dos veces, hago dos análisis, un análisis a la polea y un análisis al cilindro. Entonces, yo sé que mi polea va a tener un coeficiente de rozamiento. Entonces yo le calculo el torque que va a tener la polea. Entonces la polea va a tener una fuerza de tensión que va a hacer que mi sistema de referencia, siendo con sentido horario positivo, yo puedo observar que la tensión va a ejercer una fuerza positiva, un torque positivo. Entonces por el radio, porque justo está conectado en esta parte de aquí, justo en la parte superficial de la polea, que tiene una forma así de disco, y yo sé que va a haber una fricción, entonces va a haber un contratorque de 1,3 newtons por metro. Entonces, por definición, yo sé que esto es igual al momento de inercia, que por tratarse de un disco, es un medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Entonces, teniendo esto, yo sé que la aceleración tangencial, que es mi aceleración lineal, va a ser el radio por la aceleración angular. Entonces acá yo tengo el radio y la aceleración angular. Yo sé que aquí voy a tener una aceleración tangencial, que es la aceleración de mi sistema. Pero no sé cuál es mi tensión. Entonces puedo calcular otra. Como yo sé que la tensión es igual en la polea que en el cilindro, yo puedo hacer un análisis de fuerzas al cilindro, en donde yo sé que las fuerzas que van a actuar en el cilindro van a ser el peso en X. Si tomo mi plano inclinado, yo sé que voy a tener una componente en peso en X tomando hacia la derecha positivo, menos una tensión que va a ser la misma que la que siente la polea, y eso es igual a la masa por la aceleración, porque yo sé que el cilindro está moviéndose. Entonces aquí yo despejo la tensión y la sustituyo en esta expresión de acá. Entonces yo tengo mi tensión por el radio menos el contratorque, tiene que ser igual a un medio del radio por la aceleración. Cabe recalcar que esta ya es la aceleración tangencial del sistema. Ya tengo aquí la aceleración, simplemente despejo. Y me queda finalmente que la aceleración es 2,12 metros sobre segundo al cuadrado. Ya había calculado cuál es la expresión de la tensión y ya sé cuánto es mi aceleración. Entonces, sustituyendo y despejando, yo tengo que mi tensión es 19,97 newtons. Finalmente me piden la velocidad del cilindro cuando ha bajado 3 metros. Entonces yo lo calculo, opté por calcularlo por la variación de energía mecánica, que en este caso no se conserva porque yo tengo una fuerza de tensión. Entonces yo tengo que mi variación de energía mecánica va a ser igual a mi trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso solo es la tensión. Calculando, yo sé que mi energía potencial final va a ser 0, mi energía cinética inicial va a ser 0, porque parte del reposo. Hice mal. Bueno, bueno, entonces yo sé que voy a tener una variación de mi energía cinética y de mi energía potencial gravitatoria. Entonces yo tengo que mi energía cinética final voy a tener 2, porque yo sé que se están moviendo linealmente y rotacionalmente. Entonces voy a tener aquí mi energía cinética lineal y mi energía cinética angular. Acá yo voy a tener mi energía potencial gravitatoria inicial y mi energía potencial gravitatoria final, que va a ser mg por un h', que va a ser el h que va a bajar. Este es mi h y este es mi h'. Ya, entonces utilizando esta ecuación, yo sé que aquí voy a saber todos mis datos y simplemente lo que quiero es despejar la velocidad, sabiendo que mi momento de inercia es el mismo porque se trata de un cilindro, un medio de la masa por radio al cuadrado, y yo sé que radio cuadrado por w al cuadrado, como yo sé que mi velocidad tangencial es igual a r por w. Si elevo ambas al cuadrado, tengo justo esta expresión de aquí. Entonces esto de aquí es mi velocidad al cuadrado. Despejando todo, yo tengo que... La velocidad es igual
La velocidad es 6.63 metros sobre segundos.